Buenas tardes a todos. Pues para empezar quisiera hablarles un poco de cómo es el proceso para la adquisición de las imágenes y cuál es la rutina que nosotros como departamento en el Hospital Nacional de Hilo Vasco empleamos para este tipo de pacientes. Es decir, pacientes con un diagnóstico positivo de tuberculosis pulmonar. Antes que nada debemos tomar en cuenta nuestra protección personal antes de entrar en contacto con este tipo de pacientes para nuestro cuidado, es decir, usar guantes, mascarilla, gabachas descartables, gorro, y si nosotros tenemos caretas, pues sería mucho mejor. Una vez colocado nuestro equipo de protección, podemos proceder a la toma de las radiografías. En el área nosotros tenemos la rutina radiográfica que consta de dos proyecciones, la proyección posterior-anterior de tórax y la proyección antero-posterior de tórax en hiperlordosis. Empezando con la proyección posterior-anterior de tórax, en esta le vamos a indicar al paciente que se coloque en bipedestación, que se acerque y tope su pecho al buqui de pared, le pedimos que extienda su mentón y vamos a colocar 5 centímetros por arriba de los hombros el borde superior del chasis. De igual manera se le pide que flexione sus codos colocando ambas manos sobre las caderas con sus palmas hacia afuera, que baje sus hombros y los frote hacia adelante. Una vez colocado al paciente de manera correcta, vamos a dirigir el rayo central a nivel de la T6, que aproximadamente se encuentra a nivel del ángulo inferior del escápulo. Luego se le pide al paciente que siga las siguientes indicaciones, que respire profundo por la nariz y que sostenga el aire. Y vamos a obtener este tipo de imágenes, en la cual observamos en totalidad del campo pulmonar. Vamos a tener que observar que la radiografía esté bien inspirada, es decir, que se muestren de 7 a 9 espacios intercostales, que tenga una buena calidad óptima. Y luego aquí vamos a observar una radiografía PA de tórax. Esta radiografía podemos observar que es una paciente con un caso confirmado de tuberculosis, que más adelante el doctor epidemiólogo nos va a mencionar un poco más sobre este caso. Luego, continuando, vamos a seguir con la proyección antero-posterior en hiperlordosis. Esta proyección es una proyección especial para este tipo de patología, pues ya sabemos que la tuberculosis pulmonar afecta más que todo los lóbulos superiores del pulmón, y con esta proyección se puede visualizar con mayor detalle los ápices pulmonares. Para el posicionamiento para esta proyección, como el paciente ya va a estar en bipedestación, se va a colocar en una posición AP a unos 30 centímetros de distancia del buqui de pared, para que el paciente pueda inclinarse hacia atrás, formar una lordosis máxima de manera que solo sus hombros, su cuello y el occipital estén en contacto con el buqui de pared. De igual manera, se le pide al paciente que flexione sus codos, coloque ambas manos sobre sus caderas con las palmas hacia afuera y que gire sus hombros hacia adelante. Luego que el paciente esté bien colocado, se dirige el rayo central al tercio medio del esternón o a nivel de las tetillas. Se colima el área de interés y se le pide de igual forma que respire profundo por la nariz, que sostenga el aire. Y vamos a obtener este tipo de radiografías. Como observamos por la posición que opta el paciente, vamos a ver una distorsión de los campos pulmonares, pero vamos a ver también que los ápices pulmonares se encuentran despejados, pues las clavículas están fuera de los campos.
Y acá está una proyección AP de tórax de un paciente con diagnóstico confirmado de tuberculosis en una posición proctótica, que como le mencionaba anteriormente, el doctor nos va a mencionar un poco más sobre este caso. Ahorita lo dejo con el doctor para que continúe. Buenas tardes, es un gusto para mí estar participando de estas teleclínicas, en particular en el área de radiología, ya que es un tema muy importante en salud pública y de hecho es un tema que apasiona bastante a los epidemiólogos, porque es una enfermedad que es transmisible, pero se puede prevenir con muchas medidas. La tuberculosis, llamada históricamente peste blanca o tisis, es una infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones, pero esta puede propagarse a otros órganos. Ha sido encontrada en la mayor parte de órganos, a excepción de las fanegas, ¿verdad? Como uñas, cabello, entre otros. La tuberculosis es causada por miembros de la especie del complejo Mycobacterium tuberculosis, que el más importante de ellos es Mycobacterium tuberculosis, aunque existe otro como Mycobacterium bovis, que ha sido aislado en pacientes en África. Como antecedentes, y es lo que llama más la atención para esta ponencia, en el 2021 la OMS estimó que hubo alrededor de 10.6 millones de personas que enfermaron de TB y 1.6 fallecieron. De ellas, 187 personas tenían coinfección TB-VIH. En las Américas se estimó alrededor de 300 nuevos casos con el 70% de cobertura de tratamiento. Esto es alarmante porque existe un 30% de personas que todavía pueden estar contagiando. Y si a eso le sumamos que por cada caso de tuberculosis pueden existir 9 personas que no sepan su diagnóstico, eso acrecenta las estadísticas. Y de estos 309,000 casos, 32,000 muertes. Es decir, que aumentaron el 18.5% respecto al año 2020, que fue el año de la pandemia, que también vino a alterar más esta enfermedad. La importancia de este tipo de ponencias es que en entornos con alta prevalencia como en nuestro país, se recomienda que para la detección temprana de TB pulmonar busquemos signos radiográficos en la radiografía de tórax, pues es una herramienta que tenemos disponible en los 30 hospitales, bueno, 31 hospitales de nuestro país, y aparte existe una fácil lectura. Su precisión es importante para la detección y no olvidemos que en combinación con las pruebas de diagnóstico confirmatorias, cabe mencionar que la radiografía de tórax no es el diagnóstico definitivo para tuberculosis. Sí es una herramienta que nos ayuda, pero tenemos que tener en cuenta que está el criterio clínico, están las partes importantes como la microbacteriología, ya sea como a través de INEXPER, cultivos o baciloscopías. Actualmente el diagnóstico de tuberculosis se basa, como les mencionaba, en la consideración integral de los síntomas, los exámenes de laboratorio y la radiografía de tórax, que viene a ser un papel fundamental para apoyar el diagnóstico precoz de tuberculosis. En estudios realizados en España nos reportan que la radiografía de tórax sí tiene un fuerte diagnóstico para tuberculosis y también nos puede dar falsos negativos. Por lo tanto, tenemos que estar sabedores que existen signos y síntomas que son más importantes a la hora de estar con un paciente. En cuanto a la radiografía, vamos a encontrar diferentes hallazgos y de estos no es motivo de la ponencia diferenciar entre la primoinfección y la postinfección. Recordando, la primoinfección es una persona que nunca ha estado en contacto con tuberculosis, ya sea niños o adolescentes en su mayoría, alrededor del 75%, y que luego se hace el nódulo de goma, que más adelante vamos a ver unas imágenes donde evidenciamos que este puede ser falsificado o no, que es el signo precoz de haber entrado en contacto con tuberculosis. Luego de eso pueden haber calcificaciones o aumento de los ganglios, ya sea parailiares o paratraqueales, que pueden producir también presión en los lóbulos y producir atelectasia, que también traigo imágenes sobre ella. Sin embargo, ustedes pueden ver que la radiografía puede tener un costo bastante alto. La escasez de radiólogos certificados en todos los lugares plantea un gran desafío para realizar radiografías de tórax y detectar TB en entornos con recursos limitados. Sin embargo, si tenemos en cuenta estos hallazgos, podremos hacer diagnósticos precoces en nuestros lugares de trabajo.
Esto es algo importante, ya que está de moda ahorita la inteligencia artificial. Se han aperturado la detección asistida por ordenador o por computadora. Es unas nuevas herramientas que ayudan para tener el apoyo en una alternativa a la lectura de rayos X. Y para eso también se han ocupado datos en bases internacionales que este tipo de tecnología la puede ocupar. Es decir, es un apoyo para nosotros que se analizan varias imágenes y al tenerlas podemos tener diagnósticos sugestivos de tuberculosis, no confirmatorios. Aquí podemos ver en una radiografía los lugares más comúnmente identificados donde podemos encontrar lesiones asociadas a tuberculosis. Hago la mención de asociadas porque existen otras patologías pulmonares que también nos pueden dar lesiones similares. Bueno, empecemos con hallazgos radiológicos. Uno de los hallazgos que muchas veces no pensamos a la hora de tener un paciente con tuberculosis es el engrosamiento pleural. Ustedes pueden observar esas lesiones radioopacas señaladas con las flechas, donde la pleura ha engrosado. Esto es debido a la multiplicación de Mycobacterium en tuberculosis. Dato importante también, que debido a que las lesiones pueden estar solapadas, es decir, se superponen unas con otras, no vamos a ver lesiones exclusivas. En un paciente podemos ver engrosamientos pleurales, cavitaciones, podemos ver nódulos, calcificaciones, entre otros. Aquí podemos ver algunos nódulos calcificados que a simple vista pueden pasar desapercibidos y creer que son aumento de la trama bronquial, pero si nos acercamos en cada uno de ellos podemos ver en las flechitas esas lesiones radioopacas que nos van a dar la idea de que ahí hay una calcificación. En la flecha color blanco podemos ver áreas fibróticas. La fibrosis, esta puede ser desde lesiones lineales como la que tenemos en pantalla hasta otras lesiones que pueden abarcar todo el pulmón. Luego tenemos los nódulos no calcificados. Los nódulos no calcificados tienen una coloración un poco más clara a la hora de estar viendo en las radiografías y que podemos pasar desapercibidos. Tuberculosis no necesariamente nos va a dar una calcificación en la radiografía. Y estos podrían ser también los hallazgos de una primoinfección. Puede ser el nódulo de Ranke que nosotros veamos, perdón, el nódulo de Gond que estemos viendo en asociación con la tríada de Ranke. Aquí hay otra cicatriz fibrótica en la línea color blanca, a la par de la vena central que vemos ahí, que también nos puede orientar a un paciente con tuberculosis. Cuando la fibrosis aumenta, podemos tener esta parte del pulmón colapsado y a esto se le conoce con el nombre de fibrotórax. Esto es evidente que hay una lesión por TB, pero no podemos esperar a que nuestros pacientes lleguen así si podemos hacer un diagnóstico temprano. Existen también otros hallazgos en la radiografía como las adenopatías bilaterales o unilaterales, que esto es parte del complejo de Ranke. Es el nódulo de Gond más a las adenopatías. Ahí están señaladas en color naranja para que vean que están alrededor de los bronquios principales. Y en la imagen que ustedes tienen a su izquierda hay un signo negativo, que es decir, que en ese lado no hay. También existen otras lesiones en tuberculosis como las consolidaciones. Muchas veces pensamos en consolidaciones como una neumonía, pero puede ser representado también por la tuberculosis. Las lesiones que se observan acá pueden durar alrededor de 6 a 9 meses. Y esto es importante porque el paciente no es necesario estar tomando radiografías toda la semana para ver los cambios. Si estos se van a estar viendo alrededor de 4 meses. Podemos pensar que una tuberculosis radiológicamente está inactiva porque las lesiones no han cambiado, pero mejor es llamarla estable, es decir, no inactiva porque dentro de las cavernas puede haber multiplicación de Mycobacterium en tuberculosis. El término correcto es estable. Aquí hay una lesión también algo aparatosa, la telectasia. La telectasia ocurre en el colapso del pulmón. Cuando en el área de tuberculosis, como usualmente es en el lóbulo medio la primoinfección, esta hace que los ganglios linfáticos alrededor
de los ilios y alrededor de la tráquea crezcan, colapsan los bronquios principales y eso produce la atelectasia. Las atelectasias pueden ser pequeñas y no necesariamente se tiene que ver con todo el pulmón. Ahora tenemos bronquiectasias. Las bronquiectasias son esos colapsos de los bronquios medios o inferiores en los que vamos a ver esas lesiones que se ven como cavitadas pero pequeñitas. En la imagen color morado podemos observar a mayor aumento que se observa unas lesiones fibróticas y alrededor hay moco. Luego tenemos la tendencia diafragmática y el ángulo costofrénico romo. Muchas veces lo podemos confundir. Ahí la flecha que está marcando son unos adenopatías pariliares, pero tenemos que enfocarnos en la parte inferior. En la parte inferior vemos que los campos pulmonares están casi aplanados y esto es secundario a derrames pulmonares escasos. Pueden ser del 5 al 10%, que nos puede orientar también a tuberculosis. No todo derrame pulmonar es secundario a ICC o enfermedad renal crónica. También hay que pensar en factores infecciosos. Las cavitaciones es lo que usualmente esperamos ver en un paciente con tuberculosis y es el signo clínico, el signo radiológico más clásico para saber en tuberculosis. Sin embargo, eso solo ocurre en el 75% de los pacientes que son inmunocompetentes y en el 25% de los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia. Si estas cavitaciones son de tamaño considerable, es decir, abarcan casi la mitad o más del campo pulmonar, estos reciben otro nombre, ya es un neumocelio. Luego tenemos los granulomas. Los granulomas pueden ser las lesiones iniciales de tuberculosis. Ahí está señalado con una flecha que al aumento podemos ver que tiene una forma circunscrita, se puede evidenciar diferentes calcificaciones alrededor. Esas calcificaciones pequeñitas son llamadas nódulos de Simmons, que también se evidencian en tuberculosis. Además tenemos ganglios linfáticos calcificados y eso pueden ocurrir en ya sea iliares, pariliares o paratraqueales. Derrames pleurales, que cuando ya son aparatosos se observan de esta forma. Esa línea color verde nos evidencia hasta dónde se encuentra el campo pulmonar y abajo de este, en más radio opaco, podemos ver el derrame. Incluso hasta el corazón ya no es, casi no se percibe. Luego tenemos los neumotórax, que esto ya es otra lesión aguda que puede darse por traumatismos también o cuando se revientan las cavernas. Y los pacientes pueden llegar así, súbitamente con dificultad respiratoria y hay que pensar también en tuberculosis. Ahí ven esa lesión radiolúcida señalada con esa flechita blanca.